A todos, vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12, dice así la gloriosa palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Vamos a tocar el punto de lo que es el sacerdocio, y demostrar claramente por medio de las escrituras que el sacerdocio católico romano es absolutamente falso. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Y no solamente por sus frutos, por sus malas obras. Lo pudimos ver en estos días como hubo una peregrinación de esta comunidad de colores aprobado por el mismo Vaticano, por el mismo Papa. Da a entender que por su fruto nos damos cuenta que el catolicismo, el sacerdocio católico romano es absolutamente falso. Pero no es necesario apelar a estos frutos para demostrar claramente que son falsos. Estos frutos demuestran claramente a la luz de cualquier ser humano en este mundo pueda ver que esto es absolutamente falso y diabólico. El sacerdocio católico es falso. No lo dijo el Señor: por su fruto los conoceréis. Y por medio de las escrituras lo hemos demostrado claramente a lo largo de todo este tiempo que no existe el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados católicos romanos. Eso no existe en las escrituras, solamente existe en la imaginación de ellos. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice el cura Toro con respecto a su defensa, por supuesto, porque si el católico se diera cuenta que este hombre es un hombre disfrazado, fraudulento, que les está robando la fe, le está robando la salvación, los está enviando al horno, los está enviando al lago de fuego, por supuesto que este hombre tiene que dedicarse a otra cosa, por mentiroso. Entonces vamos a demostrar por medio de las escrituras que este hombre miente. El señor Luis Toro miente, es un mentiroso, es un fraudulento, es un anticristo, ¿no? No es un hombre de Dios, para nada, al contrario, es un anticristo. Entonces lo vamos a escuchar a ver lo que nos dice. A decir, según las Sagradas Escrituras, ¿cómo es que un sacerdote, un hombre puede ser sacerdote? Cuando los hermanos separados dicen, eso no existe en la Biblia, Claro, por supuesto, no existe en las escrituras el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados. No existe. Jesús nunca dejó sacerdote, ni él mismo era sacerdote. Ahora va a ser una alusión a lo que era el Antiguo Testamento. El punto es, ¿qué orden está vigente en estos días? Hay un orden vigente, por supuesto. El orden arónico era un orden vigente hasta la llegada de Cristo, y por su sacrificio ese orden terminó. Y le sucedió el otro orden, que es el orden según Melquisedec. El punto es que hay, si se puede decir, un tercer orden que es falso, por supuesto. Eso existe solamente en la mente de ellos, en la imaginación idolátrica del católico, que dice que hay un orden que es como una mutación, una mezcla entre el orden arónico y el orden según Melquisedec, lo cual es absolutamente falso. No se puede, ellos quieren pegar todo con saliva, y eso es, si uno lo ve a la luz de las escrituras, es absolutamente diabólico todo esto. Lo pudimos ver en las noticias, en la televisión, por internet, cómo el diablo se burla de esta falsa iglesia que se hace llamar católica romana, que dice ser la iglesia de Cristo. El diablo se burla de ellos, introduciendo a Sodoma y Gomorra en su propia nariz. Entonces, este hombre dice que existe un sacerdocio, lo cual no lo encontramos en las escrituras. O sea, hay un tercer orden. Este hombre dice que hay un orden que sucede al arónico, que es el orden católico romano.
El orden que está vigente ahora es el orden según Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. Ese es el orden vigente. Y en ese orden no puede estar ningún hombre. Por eso dice que si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si el sacerdocio levítico podía quitar el pecado, no habría necesidad de que viniera otro. O sea, está hablando de una sola persona acá. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote? Está hablando de un solo sacerdote, no está hablando de muchos sacerdotes. Por eso es falso todo esto. Y ese otro sacerdote no es otro que el Señor Jesucristo. Y dice, según el orden de Melquisedec. O sea, se tenía que levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el orden arónico no tenía el poder ni la capacidad de limpiar el pecado, porque era débil e ineficaz, como dice en el versículo 18. Entonces, dice, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces vamos a ir escuchando a este hombre que, por supuesto, es mentiroso, falaz, y es una doctrina del demonio todo esto, porque esto no existe. Lo que dice este hombre no existe, solamente existe en su mente idolátrica. En el Antiguo Testamento existía el sacerdocio, pero cuando viene Cristo, Cristo es el sumo y eterno sacerdote y ya no hay más sacerdotes. Claro, eso es lo que dice que los cristianos le dicen a él, que no hay más sacerdote, por supuesto, porque hay un único sacerdote y está en los cielos, es Jesucristo. Él ministra el perdón de los pecados. Cuando alguien pecaba, o un judío, cualquier persona del mundo, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo. Ahí estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, se ofrecía un animal en expiación por el pecado, la cual era algo, una sombra, un símbolo, digamos, una figura del perdón de los pecados. Como lo dice aquí en Hebreos, capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostraba en el monte. O sea, todo lo que era el tabernáculo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el sacrificio de animales, la sangre, todo era una sombra y figura de lo que iba a venir. O sea, el sacrificio de Cristo, el verdadero, aquel que quitaba el pecado del mundo, aquel que tenía el poder para quitar el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor. Y no existe en el Nuevo Testamento donde diga la Biblia que Cristo dejó sacerdotes. Exactamente, eso le dicen los pastores, que no hay sacerdotes para ministrar pecado, porque el único que ministra el perdón de los pecados es Jesucristo, que ministra el perdón de los pecados de Jesucristo. Y tiene razón, por supuesto, los pastores o los cristianos que le dicen eso al cura Toro, el cual el cura Toro se opone a eso diciendo que existe eso, y eso es una completa locura. Si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, es una completa locura lo que afirma este hombre. No tiene ni pie ni cabeza. Vamos a escuchar. Y pareciera que tienen razón. Pareciera que tienen razón, exactamente. A la luz de las Escrituras tenemos razón. ¿Quién es lo que tiene razón? Los que interpretaron toda la obra de Jesucristo, o sea, los apóstoles. Ellos tenían la revelación y ellos interpretaron que el que murió en la cruz, resucitó, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no necesitamos más nada. Por eso está Hebreos aclarando toda esta situación. Pero este hombre, porque hay que ver en qué orden estamos ahora. ¿Cuál es el orden vigente? Porque antes de Cristo había un orden vigente, que era el orden según Aarón. Pero era un orden, como dice el versículo 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque era débil, porque eran hombres y se morían, e ineficaz porque la sangre de los animales no podían quitar el pecado, sino que lo cubrían
de una manera temporal, de una sombra y figura de lo que iba a ser la quita de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es todo. Pero este hombre dice que eso es como que no se terminó. Es una mezcla extrañísima a la luz de las Escrituras lo que propone este hombre. Es una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, ellos agarraron los dos órdenes, los metieron en una licuadora y salió el orden católico romano, porque es un orden, es una jerarquía. Cuando hablamos de orden, hablamos de jerarquía. Cuando hablamos de orden, hablamos de un puente, como lo dice aquí también el cura Toro, que el sacerdocio es un puente. O sea, el tabernáculo era un puente entre Dios y los hombres, donde se ministraba el perdón de los pecados y el hombre se podía reconciliar con Dios por medio de esa sangre de animales. Pero dice que esa sangre no quitaba el pecado, como lo dice allí en Hebreos 10. No quitaba la sangre de los machos cabríos, de los toros. No tenían el poder para quitar el pecado. Entonces hubo una sucesión de órdenes. El otro orden era el orden según Melquisedec, lo cual era un orden que no tenía principio ni fin, como dice en 7.3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es otro orden, es un orden divino que no tiene principio, que no tiene fin, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea que es un orden distinto, es un orden celestial, es un orden, el orden de Dios, es un orden eterno, sempiterno para siempre, como dice la palabra, que Él es sacerdote, sempiterno, o sea que no tiene fin su sacerdocio. O sea, tiene un principio pero no tiene fin. El sacerdocio de Jesucristo. Entonces, en su obra redentora hay un nuevo orden vigente, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. Por eso es sempiterno. Tiene un principio, pero no tiene fin. Eso significa la palabra sempiterno. Lo dicen algunas traducciones allí en Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, podemos ver que este hombre miente y lo que está haciendo es una persona disfrazada. Es como los niños que se disfrazan a ser médico, a ser abogado, a ser ingeniero, arquitecto. Se ponen todo su uniforme, a policía o lo que sea, o presidente de la nación. Viene alguien, le pone la banda, pero son niños, están jugando. Y uno los ve y dice, son niños. Simplemente es un juego que cuando se los llame a tomar la leche, los niños dejan todo y se van. Y eso es lo que sucede con la idolatría. Ellos viven un mundo de fantasía, un mundo imaginario, un mundo que no existe. Viven un espejismo. Es lo que vive el catolicismo romano, lo cual es bastante serio. No es un juego como fuera el juego de los niños. Es algo muy serio porque ellos van a la condenación eterna por medio de estas mentiras. Y este hombre afirma que todo esto, que lo que dice él es verdad, lo cual es absolutamente falso. No existe en las Escrituras. Vamos a escuchar un poquito más para darle la palabra. Aquellos que verdaderamente tienen el deseo de escudriñar las Escrituras y de saber por qué en la Iglesia Católica existen los sacerdotes. ¿Por qué existe en la Iglesia Católica los sacerdotes? Por supuesto, porque hay un interés de cautivar a los pueblos en la mentira de que ellos son el medio para el perdón de los pecados. Tenemos que entender que el orden significa una jerarquía, algo que está por encima del pueblo. Y eso sucedía en Israel. Nadie podía tocar ni el tabernáculo, ni los utensilios, solamente correspondía solamente a los levitas. Y uno cuando veía a la comunidad multicolor entrar al Vaticano y
todo eso, ahí nos damos cuenta que todo eso es falso, porque si ellos dicen que ellos tienen templo, que ellos tienen sacerdote como en el Antiguo Testamento, lo cual fue, como dice, que fue abrogado porque era débil e ineficaz, como ellos siguen en eso es una mentira. Eso ya fue quitado, como dicen en 10:9, ya fue quitado, ya fue destruido eso, en el sentido de que no existe más en la tierra. Ese perdón de pecado ahora no está más en la tierra, sino que está en el cielo. Entonces, si ellos dicen que eso es como el Antiguo Testamento, porque el hombre se afirma, como dicen 5:1 de Hebreo, que ellos tienen esa misma autoridad que tenían los sacerdotes levitas, tendría también que suceder que nadie podía tocar el tabernáculo. O sea, para ellos el Vaticano, los templos, las catedrales son como tabernáculos donde está Dios. Eso sucedió una sola vez, sucedió con el pueblo de Israel y en un tabernáculo único, como dijo acá en la palabra, que Dios le mandó a Moisés a erigir un tabernáculo, que era conforme al modelo que él había visto en el monte. Entonces ellos hacen una copia de todo eso, pero si eso fuera una copia, entonces Cristo no vino. ¿A qué vino Cristo? Y la comunidad multicolor pasa, toca, entra, digamos, al tabernáculo. Nadie podía, ni siquiera en aquella época, cuando estaban el sumo sacerdote y los levitas, antes de Jesucristo, ni siquiera el sumo sacerdote, que dice que entraba una vez al año para expiar por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, y le ponían una soga en la cintura al sumo sacerdote, porque si había cometido pecado, moría en la presencia del Señor. Entonces y tenía unas campanitas que sonaban mientras caminaba el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio, y si había pecado, las campanitas no sonaban más porque el sacerdote estaba muerto. Entonces con la soga lo podían sacar al sumo sacerdote muerto. Si ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar con pecado, usted imagínese, nadie del pueblo, ni siquiera todo lo que eran fuera de la tribu de Leví, nadie ni siquiera podían tocar nada del tabernáculo, porque dice que caía muerto, o eran apedreados. Era una cosa tremenda eso no. Por eso todas las cosas las juntaban los levitas, lavaban los utensilios los levitas, todo, nadie podía tocar las cosas del tabernáculo ni las cosas sagradas. Entonces cuando yo veía toda esta situación, digo, qué mentira tan grande, porque la comunidad multicolor entraba, miraba. Con solo entrar en la antigüedad moría, ni siquiera el sumo sacerdote se salvaba de ese juicio. Imagínense, aún los reyes que han querido entrar en el pueblo de Israel terminaron leprosos, terminaron mal. Hubo un rey, que creo que era el rey Usías, que entró y se llenó de lepra por querer ofrecer sacrificios en el templo, y se llenó de lepra. Y era el rey de Israel, el pueblo elegido, y era el rey. Usted imagínese, si los de Sodoma y Gomorra hubieran querido entrar al tabernáculo, morían todos. El juicio de Dios ya, nosotros podemos ver que en las Escrituras que el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero si un sodomita quería entrar o tocar el tabernáculo, caía muerto. Aún un habitante del pueblo de Israel no podía tocar, te imaginas un sodomita. No, era una cosa espantosa. No sobrevivía. Y como esta gente andaba cantando, dándose besos dentro de ese que ellos llaman el templo, digamos, o sea, su templo. Pero eso todo vive en su imaginación. ¿Por qué no pasa nada? Porque todo vive en su imaginación, es todo idolatría, eso es todo mentira. Si quieren si quieren esta gente hacen cualquier barbaridad que no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es todo falso, es todo mentira. Dios no está ahí. Si Dios estuviera ahí, ¿usted cree que pudieran pasar la gente? Si hubiera sido como en el Antiguo Testamento, que ni siquiera el sumo sacerdote se salvaba, digamos, del juicio si tenía pecado. Por eso todo esto es mentira. Se puede ver a la luz del mundo que es todo mentira el catolicismo romano. Vamos a escuchar un poquito más.
mostrarles con capítulos y versículos que Jesucristo dejó sacerdotes. Dice que Jesucristo dejó sacerdotes. Jesucristo no dejó sacerdotes. ¿Cómo va a dejar sacerdote? Como dice en 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ni siquiera Jesucristo sería sacerdote. Podemos leer del versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, ministro del santuario. Ahora Cristo es el que ministra en el santuario, es el perdón de los pecados. Antiguamente estaba Aarón, sus hijos, era sombra y figura de lo que iba a venir. Todo ese sistema ahora está en el cielo. Por eso dice que fue quitado, fue trasladado, como la palabra lo dice allí en el griego. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó en el cielo y no el hombre. O sea que en el cielo hay un tabernáculo, hay un santuario, hay un lugar donde las personas pueden recibir perdón de pecados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese tabernáculo fue trasladado al cielo. Ahora está en el cielo el perdón de los pecados, no está en la tierra. Por eso es mentira lo que dice este hombre, porque las escrituras lo trituran. Le están diciendo a este hombre en la cara que lo que está diciendo es mentira. Que Jesús no dejó sacerdotes. ¿Por qué? Porque como dice la misma palabra, dice porque ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Está hablando de un único sacerdote, no está hablando de muchos sacerdotes. Hay un cambio de orden, por consiguiente hay un cambio de ley. ¿Qué ley? La ley sacerdotal, que era por medio de hombres y por medio de la descendencia. Ese orden era débil e ineficaz. Débil porque se morían e ineficaz porque no podían quitar el pecado. Entonces eso fue cambiado. Eso es lo que fue cambiado. De un orden débil e ineficaz por un orden eterno y eficaz que quita el pecado del hombre. Eso es todo. Y lo que se inventaron ellos es como ellos quieren cambiar algo por algo peor. Como que Dios quitó el orden arónico para ponerlo a los curas católicos. Una locura, para ponerlo a toda esta caterva de idólatras. Dios los puso a ellos. Usted observe la locura que es esta gente. Entonces, hay un cambio de orden, hay un cambio de jerarquía para el perdón de los pecados. Porque dijimos que el sacerdocio es un orden. Un orden significa de otra clase, de otra jerarquía, que están en otro, que ellos eran el puente entre Dios y los hombres. Aarón, si hablamos del Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos, los levitas, eran la jerarquía sacerdotal para el perdón de los pecados. Si alguien quería recibir perdón de pecados, tenía que ir a ellos, al sumo sacerdote, tenían que ir al tabernáculo, tenían que llevar el animal para que se derrame la sangre. O sea que ellos eran el puente, por eso eran el orden, la jerarquía, la conexión con Dios, eran ellos, era el tabernáculo. Si usted quería conectarse con Dios, recibir perdón de Dios, tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir al sumo sacerdote. Ahora eso fue quitado, como dice la misma palabra, fue quitado, la palabra es anaireo, que dice en 10:9, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita lo primero, o sea, quita el primer orden para establecer este último, o sea, el orden según Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. La palabra quitar, del griego, que es anaireo, que significa matar, está alzado hacia arriba lo primero para que al segundo ponga de pie. Eso es lo que dice el texto original. Está alzado hacia arriba lo primero, o sea,
lo que era el tabernáculo, lo que eran toda esa figura, toda esa sombra de lo celestial, dice que fue, en el texto original dice, está alzado arriba lo primero, o sea, eso fue alzado, fue quitado de la tierra. El tabernáculo, ese orden, Aarón, los levitas, los hijos de Aarón, toda esa maquinaria para que los judíos, las personas puedan recibir perdón de pecado por medio de sangre de animales y por medio de un sacerdocio, la cual era sombra y figura del que iba a venir, o sea, Jesucristo. Eso fue, dice, alzado hacia arriba, dice. Así dice el texto original en el griego, alzado hacia arriba, o sea, fue quitado. No está más en la tierra. Este hombre miente, por supuesto, el señor Toro miente, porque eso ya fue quitado, ya no existe más. No existe más en la tierra, eso está ahora en el cielo, para que el segundo ponga de pie. Eso es lo que dice el texto original griego. Y el segundo es, según el orden de Melquisedec, un santuario, dice, no hecho de mano, como dice en 8, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea que la sangre que se ofrece ahora no es sangre de animales. La sangre que se ofrece ahora es la misma sangre de Cristo. Cristo ofrece su propia sangre para que el ser humano, el hombre, pueda recibir perdón de pecados. El punto es que ese santuario, antes de Cristo, el ser humano o el hombre tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir a Israel para recibir perdón de pecado. Ahora el hombre puede recibir perdón de pecado en cualquier punto de la tierra. ¿Por qué? Porque ese santuario, ese tabernáculo, ahora está en los cielos. El hombre, por medio de la fe, puede recibir perdón de pecados yendo a ese lugar, digamos, por medio de la fe. Recibe perdón de pecados por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ahí está el sumo sacerdote ofreciendo su propia sangre, o sea, Jesucristo, por las personas que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Entonces, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentaban las ofrendas según la ley. Por eso es este hombre miente cuando dice que Jesucristo dejó sacerdote. Jesucristo no dejó sacerdote. ¿Por qué? Porque ni él era sacerdote, ni él podía nombrar sacerdotes. El que nombró sacerdotes, el que ordenó sacerdotes, el que nombró sacerdotes fue el Padre. Dios ordenó sacerdotes. Él dice en Éxodo 28 que él llamó a Aarón, dice, lo llamó a Moisés y le dijo, llama a Aarón, a tu hermano, y a sus hijos, porque ellos van a ser mis sacerdotes. O sea, hay una alusión clara, hay un nombramiento. Eso significa ordenar, nombrar por medio de la palabra, señalar por medio de la palabra para darle un cargo a una persona. Por supuesto que tiene que ser alguien con autoridad. ¿Y quién más que Dios? Dios es el que ordenó sacerdotes, Dios es el que ordenó a Aarón sacerdote, a sus hijos los ordenó sacerdotes. ¿Quién lo ordenó? Dios. Y como dice el 110:4, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo nombró? A Jesucristo. ¿Quién lo constituyó? Como dice en Hebreo también, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿quién constituyó heredero de todo? A Jesucristo. ¿Quién nombró a Jesucristo sumo sacerdote? El Padre. Entonces, hay una autoridad, hay un nombramiento, hay un orden. El punto es que el catolicismo romano nadie los ordenó, porque Cristo no vino a ordenar sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya había un orden. Había un orden y además ese orden que sucedía a la sombra, o sea, la realidad, o sea, estaba la sombra que era el orden arónico y venía la realidad, o sea, Cristo. Cuando vino la realidad se terminó la sombra, vino la realidad, o sea, Cristo, vino otro orden, hubo una sucesión de órdenes, del orden arónico al orden según Melquisedec. Entonces, en ese orden
hay un solo sacerdote, como dice la misma palabra. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Está hablando de un solo sacerdote. No está hablando de muchos sacerdotes. Dice, según el orden de Melquisedec. O sea, hay una sucesión donde se termina un orden y comienza otro orden. El orden primero, por eso dice, quítalo primero para establecer esto último. O sea, el orden anterior dice que fue quitado, fue levantado. O sea, ese orden, ese tabernáculo, si nosotros lo pudiéramos ver, ese orden fue levantado. O sea, fue quitado. Es como que usted tira una botella en una mesa y agarra, o un vaso, y lo toma con la mano y lo quita, lo levanta y lo saca de la mesa. Ese vaso o esa botella no está más en la mesa. Eso es lo que sucedió con el perdón de los pecados en la tierra, queriendo decir que no hay más perdón de pecados en la tierra. Porque el que perdona pecados está en los cielos. Ahí está el que perdona pecados. Y el tabernáculo que fue trasladado al cielo. Por eso dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Diciendo, por eso este hombre miente. Porque Jesucristo no podía romper el orden arónico vigente. O sea, Jesucristo vivió bajo el orden arónico. Vivió bajo el orden arónico. Y los sacerdotes no lo conocían a Cristo porque Cristo nunca fue a ofrecer un animal por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó. Por eso los sacerdotes no lo conocían a Cristo en el sentido de que y más se enconaban, digamos, si se puede decir, con Cristo, porque Cristo nunca iba para ofrecer sacrificio por el perdón de sus pecados. Entonces le tenían mucha envidia a Cristo. Dice, los cuales sirven a lo que es figura, o sea, este orden arónico, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Había una sombra, pero llegó la realidad. Entonces, Cristo no podía nombrar sacerdotes. Y Cristo no nombró sacerdotes. Como dice allí en 13, 33 y 34 de Reyes, dice que Jeroboam nombró sacerdote y dice que Dios se enojó muchísimo por nombrar sacerdote. Nadie podía hacer eso. De tal manera Dios se enojó con Jeroboam que le fue causa de pecado, dice que fue un pecado muy grave, lo cual Dios extirpó todas sus raíces, extirpó todo su linaje y desapareció el linaje de Jeroboam sobre la tierra. Dios se enojó muchísimo con Jeroboam porque él nombró sacerdotes. Usted imagínese, si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, no habría salvación para nadie. ¿Por qué? Porque habría pecado, Cristo habría pecado. ¿Por qué? Porque había un orden vigente. Es como que yo agarro y quiera ser presidente de la nación, quiera ser presidente de la Argentina, pero allá hay un presidente. ¿Qué me pasaría a mí? Me meten preso. Entonces Cristo no podía nombrar sacerdote, ni debía ni quería, ni se le cruzó jamás por la cabeza eso a Cristo. A los idólatras como el señor Cura y el catolicismo romano, por supuesto, ellos lo tienen, como aman la idolatría y aman transgredir los mandamientos de Dios y aman pecar, se inventan todo esto del sacerdocio. Toda esta maquinaria que ellos inventaron es para que la gente vaya en camino al infierno. El catolicismo no es otra cosa que un camino al infierno. Entonces, Cristo no nombró sacerdotes. ¿Por qué? Porque había un orden vigente. Es como que yo quiera ser presidente. No puedo, es imposible. ¿Por qué? Porque hay un presidente. Hay ya un presidente, hay un orden, hay una jerarquía, hay una clase vigente, que está vigente, que se tiene que cumplir un tiempo. O sea, hasta que Cristo no muera, Cristo no haga su sacrificio, no vaya al Hades, esté 3 días en el Hades, examinado por la muerte, por el Hades, Cristo resucite, no hay perdón de pecados. Entonces no podía haber una sucesión. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote tenía que ser, como dice la misma palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Entonces, este sacerdocio tenía unas características, o tiene unas características que ningún hombre lo puede ocupar. Por eso miente este señor cura. Miente, porque las características que tiene este sacerdocio, o este sacerdote, es la de un sumo sacerdote, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esas son las características que tiene que tener, la cual ningún hombre puede tener. Por eso, él es el sumo sacerdote. Por eso la palabra habla de un sacerdote, no habla de muchos sacerdotes, habla de un sacerdote. Entonces, este sumo sacerdote nos convenía a nosotros porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solamente ese lugar lo puede ocupar Cristo, nadie más. O sea, el catolicismo dice que esas características las tienen los curas católicos. Este orden, con medio pelito de pecado que haya, no está capacitado. Porque en este orden, que es un orden divino, que no tiene principio ni fin, no hay pecado. En este orden no hay pecado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es Cristo. No hay pecado. Y ningún hombre, el más santo de los hombres, nadie podría ocupar ese lugar. Como dije, que es algo que es inviolable, como algo que no se puede entrar en ese orden. Ningún hombre puede entrar en ese orden. Como dijimos, ir a la casa presidencial para dar un ejemplo que lo podamos entender. O sea, está el presidente en la casa presidencial o en Washington, para hacerlo más extremo, decir, si usted quiere entrar y quizá quiera abrazar al presidente de Estados Unidos, usted no puede, porque lo van a matar. Lo van a matar, o sea, los francotiradores, los guardaespaldas, si usted quiere entrar corriendo para abrazar al presidente de Estados Unidos, lo van a matar, porque es un lugar que nadie puede pasar, como dije en otros videos, que el orden según Melquisedec es como el sol, donde solamente Cristo puede habitar en ese lugar, nadie más, ningún hombre se puede acercar a ese lugar. Es como pasaba también en el Antiguo Testamento, salvando la distancia, aunque era sombra y figura, que ninguno podía tocar los utensilios, ni el tabernáculo, ni las cosas santas del tabernáculo. Nadie, ninguno del pueblo. Dice que si alguno osaba tocar, moría automáticamente, caía muerto, caía el juicio de Dios. Por eso Usa, cuando tocó el arca, cuando David trasladaba el arca, rescatada de los filisteos, dice que el arca se movió y Usa quiso detenerla y cayó muerto. Por eso nadie podía tocar las cosas sagradas. Era algo estamos hablando que es sombra y figura, ¿no? Queriendo decir que ningún hombre puede estar en ese orden. En ese orden hay una sola persona, se llama Jesucristo. Este hombre es fraudulento, el señor cura Toro es fraudulento, es un impostor, es un hombre que le miente a la gente. Necesidad de perdonar pecado. Una vez dijo que se pasó 3 días quitando pecado, y él hizo con la mano así, es lo que más me sorprendió a mí. Él dice que se pasó 3 días quitando pecado. Usted sabe la locura de este hombre. El hombre está enfermo de la cabeza. Eso solamente no puede ser Cristo. Aparte, ¿qué ser humano puede ver los pecados de una persona? Se le presenta una persona delante y quién sabe qué. Como puede ser un hombre bueno, como puede ser un violador, un narcotraficante, puede ser un asesino serial. Pero él dice que veía los pecados, o sea, se ponía, por eso son anticristos. Son anticristos, hombres diabólicos, que dice que pueden ver, por eso son idólatras, se idolatran a sí mismos haciéndose dioses. Tienen el mismo espíritu de Satanás, porque Satanás eso es lo que dijo. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Vos quitas pecado, pero yo también quito pecado. Es el mismo espíritu del diablo tiene este hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es el que quita pecado. Y el Toro dice, en Cristo vos perdonas pecado, pero yo también perdono pecado. Es el mismo espíritu del diablo. Es lo mismo que hizo el diablo allí en la misma presencia de Dios. Está bien, Cristo, vos sos Dios, pero no sos el único Dios.
Acá hay otro Dios, hay otra autoridad. Está bien, vos sos autoridad, pero no sos la única autoridad. Ese es el mensaje del diablo. Con que Dios os ha dicho, dijo el diablo, le dijo a Eva. O sea, no hay palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva. Es lo mismo que dice el señor Alarcón. También la Biblia es palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. Lo mismo que le dijo la serpiente a Eva, el señor Alarcón le dice a la gente. Está bien, la Biblia es palabra de Dios, pero no es la única. Lo que dice el señor Arisa, el señor Plasencia, todo eso es el mensaje del diablo. Es lo mismo que le dijo Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho. Diciendo, está bien, Dios te dijo algo, pero no es lo único. Hay más palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la tengo yo. Dijo el diablo. Y eso es lo que propone el catolicismo romano. ¿Está bien? Dios es Dios, pero no es el único Dios. Y la Biblia dice que hay un único Dios verdadero. Por eso Jesucristo, allí en 17, te dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a escuchar un poquito más. Y esos sacerdotes van a prolongar el único sacrificio que tiene poder para salvar al mundo entero. Van a prolongar, ellos hablan de la Eucaristía que prolonga ese sacrificio para salvar al mundo entero. No, el mundo entero se salva por medio de creer en Cristo, el único sacrificio, como dice en Hebreos 10, hay un único sacrificio. Y en 22, dice, en el 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea, el sacrificio es una vez y para siempre, por eso es por medio de la fe. Lo que ellos hablan de la Eucaristía, haciendo de la Eucaristía otro Cristo, al hacer otro Cristo son idólatras. Porque si usted le da el atributo incomunicable a un pedazo de pan de perdonar pecado, usted es un idólatra. Porque está creando otro Cristo. Eso vive en su imaginación porque es un pedazo de pan. Nada más. Que es, por supuesto, simboliza el cuerpo de Cristo, lo cual simboliza y es un símbolo, valga la redundancia, de que cuando nosotros creímos en Cristo, comimos de su carne y bebimos de su sangre, creyendo en Él. Cuando nosotros creemos, nos hacemos uno con Cristo. Eso quiere decir, es lo mismo cuando usted come un pedazo de pan o cualquier alimento. Ese alimento está ahí, pero cuando usted lo ingiere, cuando usted lo come, cuando usted lo mastica y va por su aparato digestivo, va a su estómago, eso se transforma en uno con usted. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos uno con Cristo y somos salvos. Somos salvos porque Cristo resucitó. Por eso dice que fuimos sepultados, fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea que cuando nosotros creímos nos hacemos uno con Cristo y pasamos a estar salvos, a un estado de salvación por medio de Cristo. Estamos en Cristo, estamos salvados, justificados, lavados, santificados por medio de Cristo. Eso es lo que significa comer y beber la sangre de Cristo. Pero ellos dicen que es algo material, o sea que algo material puede resolver algo espiritual. Eso es imposible, un pedazo de pan no puede resolver la salvación del mundo. Pero ellos, como son idólatras, le dan todo ese atributo, le dan todo ese poder y toda esa autoridad a un pedazo de pan, lo cual es simbólico, simboliza. No es Cristo, simboliza a Cristo. Ya dijimos que es como una fotografía, usted tiene una fotografía, representa o muestra la imagen de una persona o lo que representa una persona, pero no es la persona está en otro lugar. El pan, por eso ellos tienen muchos Cristos. Al tener muchos Cristos son idólatras. ¿Por qué? Porque el Señor dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al decir no tendrás dioses ajenos, quiere decir no tendrás otros Cristos, otros salvadores. Así que vamos a escuchar un poquito más y ya vamos a ir. El único sacrificio que puede ofrecerse a Dios en adoración y el único culto que tiene valor ante Dios. Está bien en el antiguo. El único culto que tiene valor ante Dios, o sea, el culto que Cristo le ofreció al Padre, ese culto
ese culto se hizo una vez y para siempre. Ese es lo agradable a Dios, el que agradó en todo a Dios, Cristo. Nosotros ahora tenemos un culto que es un culto racional, como dice allí en Romanos 12, un culto donde nosotros, por medio de negarnos a nosotros mismos, por medio de crucificar la carne, le ofrecemos a Dios un culto racional, un culto santo, como dice el mismo Pablo. Ese es el culto que nosotros ofrecemos como cristianos, nada más. Después el culto perfecto lo ofrece Cristo y lo ofrece Cristo delante del Padre. No hay otro culto. Por supuesto que nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Pero un culto, el verdadero culto, está en los cielos. Ese culto, lo cual ellos quieren hacer al mundo, les mienten y les dicen que ese culto lo tienen ellos. Ellos viven como en el Antiguo Testamento, lo cual eso se quedó. Aparte que ellos no fueron ordenados, no los conoce nadie los católicos. ¿Quién los conoce? Aparte son gentiles. Y la salvación, como dice en 4:22 de Juan, que la salvación viene de los judíos, no de los gentiles. Usted observe lo perdido que está este hombre y lo mentiroso que es. En el Testamento existían los sacerdotes, ya los protestantes todos afirman eso. Pero, y pregunto a los sacerdotes, a los protestantes, ¿cuál era la función del sacerdote? ¿Cuál era la función? ¿Por qué se le llamaba sacerdote? Claro, la función es, por medio de los sacrificios, tener una conexión, o sea que era el puente, el tabernáculo era el puente para llegar a Dios. En aquella época era una sombra y figura, era algo visible, algo que usted podía ver y podía tocar, pero era solamente una sombra. Luego vino lo verdadero, que es Cristo. Entonces nosotros ahora recibimos perdón de pecados por medio de la fe, porque como dice la misma palabra, en Hebreos 10:9, o sea que lo que tenemos que tener en claro que es falso este sacerdocio católico, lo cual no existe. Cristo no era sacerdote, Cristo no vino a nombrar sacerdote. Si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, hubiera pecado, porque había un orden vigente. Cristo no podía violar ese orden, el orden vigente no se podía violar. Es como que usted, no sé, robe, eso cualquier ley de cualquier país, si usted roba lo van a meter en la cárcel. O sea, había algo legal que usted no puede violar, o hay algo legal que usted no puede violar. Por ejemplo, robar. Cualquier país del mundo lo van a meter preso, porque la ley misma de ese país dice que no se puede robar. Lo mismo sucedía acá. Nadie podía nombrar sacerdote ni autonombrarse sacerdote. Cristo ni se autonombró porque ni siquiera era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Era, por supuesto, una sucesión de órdenes, lo cual ese orden que sucedía al orden arónico era distinto. Entonces, y si Cristo hubiera nombrado sacerdote a los apóstoles, se hubiera armado un escándalo, lo hubieran agarrado entre los 12 discípulos a Cristo y se lo hubieran llevado a un manicomio a Cristo. Eso es lo que hay que entender, que ellos eran judíos. El católico está súper mal. Mal. Como dice un apologeta católico, que los discípulos cuando tenían el vino o la copa dice que manipulaban sangre. ¿Cómo van a manipular sangre? Y van a tomar sangre, que eran vampiros, era una reunión de vampiros. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la ley comer sangre y estaba prohibido por la ley comer carne humana. Cristo nunca transformó el pan en carne, ni el vino en sangre, jamás. ¿Por qué? Porque hubiera sido un escándalo, es lo que no entiende el católico, sería un escándalo. Pedro, que siempre hablaba, sería seguramente el primero que llamaría al psiquiátrico para que se lleven a Cristo por loco, por esquizofrénico, por bipolar, por demente. Porque eso no le cruzaba por la cabeza a ningún judío. Comer carne humana, que los nombres sacerdotes. Te imagínense que agarra su líder y le dice, bueno, a partir de ahora usted es un sacerdote. Hubiera sido una locura eso.
se hubieran mirado entre todos y que hubieran quedado espantados, horrorizados ante las palabras de Cristo que le decía: ustedes son sacerdotes, como dice el cura Toro, que Cristo los ordenó sacerdotes. Ustedes observen la locura de esta gente. ¿Cómo Cristo los va a nombrar sacerdotes? Primero, ni se le cruzó por la cabeza a Cristo, y segundo, que los discípulos lo hubieran amarrado a Cristo por loco, por demente, porque eso era algo imposible, porque había un orden establecido. ¿Con qué autoridad los nombraría sacerdotes? Y ahí le decían: maestro, todo muy lindo, pero nos retiramos. Y no existiría el cristianismo. Y ese es el Cristo que tiene el católico. Por eso el católico no es salvo, porque tiene un Cristo falso, un Cristo esquizofrénico, un Cristo loco, un Cristo pecador, un Cristo que iba en contra de la ley, que tomaba sangre, comía sangre humana, que nombraba sacerdotes. Entonces ese Cristo no salva a nadie. ¿Por qué? Porque es un Cristo pecador, es un Cristo que al morir, la muerte lo iba a examinar y iba a decir: pero Cristo, vos hiciste esto, vos comiste carne humana, tomaste sangre humana, tu propia sangre, nombraste sacerdote, te autonombraste sacerdote, un verdadero desastre, así que de acá no te mueves. Y no resucitó, el Cristo católico no resucitó, por eso el católico no tiene salvación. El Cristo católico no resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque no tenía pecado, porque nunca transformó la carne, el pan en carne, ni el vino en sangre, ni nombró sacerdotes. Ahí está claro. Porque Cristo al resucitar está demostrando que Él no nombró sacerdotes. Porque si Él hubiera nombrado sacerdotes, hubiera pecado. Entonces, al haber pecado en Él, no puede resucitar. Es como una persona que comete un delito. Lo llevan a la cárcel y comprueban que cometió el delito. ¿Qué pasa? No puede salir de la cárcel. Pero si una persona inocente que no cometió ningún delito y lo llevan a la cárcel y comprueban que no cometió ningún delito, ¿qué pasa? Sale. Eso es lo que pasó con Cristo. Salió, resucitó. Por eso dice la misma palabra allí en 16-18 de Mateo, que las puertas de la Edén no iban a prevalecer contra la roca, contra Cristo, no contra la iglesia. Eso es otra de las mentiras del catolicismo romano. Las puertas de la Edén no van a prevalecer contra Cristo, contra la roca. ¿Por qué? Porque era inocente. Entonces Cristo no nombró sacerdote. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote, hubiera quebrantado, y aparte se puede decir, no tenía ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque no es el que constituye, digamos, el que constituye del Padre, digamos, él es el que constituye el sacerdocio. ¿Quién constituyó a Cristo como sumo sacerdote? El Padre. Entonces él no nombró sacerdotes. Y este hombre dice que sí, que Cristo nombró sacerdotes de los apóstoles. En ninguna parte dice que dio gracias por el pan, lo partió y se lo dio. Y dice que ahí los nombró. No, eso es imposible. Es imposible. Es imposible que los nombre sacerdotes. Ni lo dicen ni sucedió. No los nombró sacerdotes. Porque si no nombraba sacerdotes no habría salvación para nadie. Aparte, en ese sacerdocio tiene unas características, que ese sacerdocio, porque dice la misma palabra, tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque era el único que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. El único era Cristo. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, nadie puede llegar a ese nivel para ser sumo sacerdote. O sea, para estar en ese orden que sucedió al orden arónico, tenía que ser una persona que no tenga pecado. Y todos los hombres pecan. El orden vigente, el orden que está ahora, vigente ahora, es un orden donde el sumo sacerdote no existe el pecado en ese orden. Por eso el catolicismo romano es falso. ¿Por qué? Porque en ese orden hay pecado. En cualquier orden humano hay pecado. Por más que le busque la vuelta, todo hombre peca. Todos los hombres pecamos. O sea que no hay nadie que pueda perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es aquel que nunca pecó. O sea, Cristo. Es el único que puede perdonar pecados.
Por eso este hombre es diabólico, todo esto es una diablura. El catolicismo romano se ha podido ver claramente con la peregrinación de la comunidad multicolor, que esta gente es una Sodoma, es una Babilonia. Se pudo ver a las claras, a la luz de los ojos del mundo, que el catolicismo romano es la gran Babilonia. Lo que dice este hombre es absolutamente falso y diabólico, es doctrina de demonios. Decir que hay sacerdotes que sean santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos, los cuales son la característica del orden vigente, es falso, es mentira. Nadie puede tener esas características. Hay uno solo que puede tener esas características. Lo dice el mismo 7:11, que tenía que haber un cambio, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, se tuvo que levantar un sacerdote que sea sin pecado. O sea, había un orden débil e ineficaz donde Aarón era la cabeza de ese orden, sus hijos y los levitas, pero era ineficaz y débil. ¿Por qué? Porque se moría. Entonces le tenía que suceder un orden perfecto. Y es el orden vigente en este momento, un orden perfecto, una jerarquía, una clase sacerdotal perfecta, lo cual lo ocupa una sola persona al sacerdocio. ¿Por qué? Porque no hay más. No hay más. Es el mismo espíritu de Satanás. Satanás tiene el señor Toro. ¿Qué dice el señor Toro? Está bien, vos sos sumo sacerdote, pero yo también soy sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el mismo espíritu del diablo. Dice, está bien, vos sos sumo sacerdote, sos santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, pero no sos el único. Acá hay otro más, yo. El diablo. Eso es lo que dice el diablo y que el cura Toro se lo cree. Él se cree que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, quiere decir que no tiene pecado, y hecho más sublime que los cielos. Si al señor Toro se le pregunta, ¿usted es esto? Y él seguramente le va a decir que no. Entonces, si dice que no, significa que no está en ese orden, que todo lo que hace es mentira. Y si dice que sí, sería una locura, lo tienen que llevar con camisa de fuerza. Si dice que él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, si dice que sí, se lo llevan al manicomio. Y si dice que no, no puede estar en ese orden. Si dice sí o dice que no, no puede. El hombre es falso. De las dos maneras, el hombre es falso. El sacerdocio católico es falso. No existe en las Escrituras. Ese orden vigente, actual, que estamos ahora, donde los hombres pueden recibir perdón de pecados, está en los cielos. Y en ese orden, en ese círculo, en esa clase, en esa jerarquía sacerdotal donde se reciben el perdón de los pecados, es santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Sin mancha. Sin mancha. No tiene mancha. Este sacerdocio no tiene mancha. ¿Y el sacerdocio del señor Toro tiene mancha? Por supuesto que sí, porque es hombre. Porque todos los hombres pecamos. Inocente. ¿Quién es inocente delante de Dios? El único inocente es Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, de aquí el Cordero de Dios. Cuando habla de Cordero, habla de inocencia, de pureza. No hay otro como Cristo. No hay otro como inocente, sin mancha. Apartado de los pecadores. Cuando dice apartado de los pecadores, quiere decir que no tiene un solo pecado. Ese es el orden vigente. ¿Qué quiere decir? Que el orden católico es falso, porque sea el orden que sea, no hay orden que no tenga mancha. ¿Por qué? Porque somos criaturas, somos pecadores. Hay un solo orden que es inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y está en los cielos, valga la redundancia, lo cual el sumo sacerdote es Cristo. Si se le pregunta a este hombre si tiene esa característica, puede decir que sí, o puede decir que no. De las dos maneras es falso el catolicismo romano. Entonces lo vamos a ir dejando por acá.
y que Dios le bendiga a todos.